de su maldad, Señor, sino que siempre seamos guiados y llevados por tu Espíritu Santo junto a ti, Señor. Gracias, Jesús. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Estar junto a ti, Jesús. Y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste, Jesús. Tú me amaste como nadie más. Y en la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Jesús, quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Qué privilegio estar en comunión contigo, Señor. Que todos los días nos acerquemos a ti. De verdad,
hoy entre nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Lo más valioso que tenemos, mis hermanos, es nuestra comunión con Jesús. Amén. Es lo más valioso que tenemos. Es lo primero a lo que somos llamados, a estar en comunión con Él. Amén. Saluda al que está a tu lado, dile a lo lejos, Dios te bendiga. También los que están en casa, Dios les bendiga. Espero hayan adorado al Señor junto con nosotros, como lo hemos hecho aquí juntos, en espíritu y verdad, que así haya sido delante del Señor. Tome su lugar, Dios los bendiga, vamos a la palabra del Señor. Bienvenidos. Qué bueno es adorar al Señor, ¿verdad? Es hermoso, ¿verdad? Poder estar en su presencia, poder adorarle. Esta noche vamos a dar inicio con los anuncios, primeramente, los anuncios de los servicios que se están llevando durante la semana. Buenas noches, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. Si alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. También se hace un llamado a todos aquellos que estén interesados en aprender a tocar algún instrumento. Los días de ensayo son los lunes y martes a las 7:30 de la noche por vía Zoom. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración de 7 a 8 de la mañana y los domingos a las 8 aquí en Casa de Oración Milpalta. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia se les informa que el servicio de iglesia infantil se ha reactivado presencialmente a partir del domingo pasado, 18 de abril, en Cerrada, Acalolpa, número 27, en el pueblo de San Juan de Penagua. También se les menciona algunos requisitos de iglesia infantil. Primer punto, el niño debe estar totalmente sano. Segundo punto, deberá traer su cubrebocas. Tercer punto, deberá traer agua y lunch. Cuarto, deberá traer Biblia, cuaderno, lápices y colores. Se les informa que el discipulado básico Conociendo a Dios se llevará a cabo por medio de enseñanza de audios en WhatsApp, y para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias Libro de Josué y el Discipulado Básico. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se hace un llamado a servir en el ministerio de audio y video. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio.
A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí, en la mesa donde está la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla. También les informamos a todas las personas que no se han bautizado que se llevará a cabo los bautismos en agua el próximo sábado 29 de mayo. Para poderse bautizar es necesario tomar el curso de preparación para los bautismos en agua. Se llevará a cabo los días domingos a las 10:10 en Casa de Oración Milpalta. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo en las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Estos son los anuncios de los servicios que se realizan. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios en esta noche por darnos hoy nuevamente la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí, poder alabarle, ¿verdad?, y también poder escuchar su palabra, ¿verdad? Vamos a agradecerle a Dios y también así vamos a orar por la palabra que hoy vamos a recibir. Que el Señor hable en nuestros corazones en esta noche. Padre Celestial, en esta noche, Padre, nos acercamos ante su presencia, dándole gracias primeramente por la vida que nos ha prestado el día de hoy. Gracias porque nos ha cuidado. Gracias porque no ha apartado de nosotros su misericordia, Señor. Gracias, Padre, le damos en el nombre de Jesús por este tiempo que hoy nos permite nuevamente poder estar aquí, Señor, reunidos. Padre, el propósito por el cual estamos aquí es seguir recibiendo su palabra, Señor, seguir aprendiendo, seguir siendo enseñados, Padre, para que así podamos vivir conforme a su voluntad, Señor. En esta tarde, en esta noche, le pido que nos abra nuestro entendimiento para que podamos escuchar, podamos recibir la palabra que se nos ha de compartir. Padre, le pedimos por el pastor que hoy nos compartirá su palabra, Señor, que usted le siga iluminando, le siga dando la sabiduría, siga llenándolo, Señor, de ese conocimiento, Señor, de esa palabra de Cristo, Padre, que abunde en el corazón de nuestro hermano, Señor, y así pueda enseñarnos, Padre. Le pedimos la ayuda de su Espíritu Santo, Señor, que Él sea el que esté obrando en nuestras vidas y podamos ser guiados por medio de Él. Padre, en el nombre de Cristo, le damos las gracias, Señor. Amén. Paz. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias a Dios, bien, ¿verdad? Es una bendición estar alabando al Señor y exaltándolo. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Qué bueno, gracias al Señor. Bien, pues vamos a seguir con nuestra serie de cartas a los Efesios.
tema de hoy se llama reconciliación con Dios por medio de Cristo. Y vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo 22. Repito, el tema de hoy es reconciliación con Dios por medio de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo 22. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso y les dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, yo quiero comentarles que el apóstol Pablo en esta segunda mitad de este capítulo 2 está recordando a sus hermanos creyentes, o les recuerda, ¿sí?, a los hermanos creyentes en Éfeso su pasado sin Cristo y sin esperanza. Así estaban. Así como también les menciona la unidad que ahora disfrutan con el pueblo de Dios y que han sido introducidos a un compañerismo cristiano, tanto judíos como gentiles, y ahora ellos son miembros de la familia de Dios. ¿Y qué necesita un miembro de la familia de Dios? Pues necesita ser edificado sobre el fundamento principal, que es Cristo. ¿Y para qué necesita ser edificado? Para ir creciendo. Y conforme va creciendo ese hermano o ese creyente, se vuelve un templo santo. Y es parte del edificio donde mora el Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo se ve en la necesidad, fíjense, de explicarles a los efesios esta parte de la Escritura. Vayamos a Efesios 2:11. Pablo les dice ahí: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Pablo les está recordando a los efesios que antes de su conversión ellos eran gentiles. Cuando les dice: acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, les está recordando, ¿sí?, que antes de su conversión eran gentiles por nacimiento, y por eso son llamados incircuncisión. Ahora, ¿qué es un gentil? Un gentil es una persona que no es de nacionalidad judía, que no es del pueblo de Israel. Es decir, que Pablo les está diciendo a los gentiles que llevaban la evidencia de una persona que no es judía en su propia carne, por el hecho de no ser circuncidados. Recordemos que el pueblo judío, las tradiciones del pueblo judío y las leyes y mandamientos de Dios daban que a los 8 días se tenía que circuncidar un niño, ¿verdad? Cuando era varón. Entonces, ¿cuál es la evidencia de un gentil? Pues que no es circuncidado.
Ellos llevaban la evidencia, ¿sí?, en su propia carne, los gentiles, de que no son circuncidados. Ahora, la circuncisión, ¿qué es la circuncisión? ¿Es ese corte redondo o la operación por la que se cortaba el prepucio del miembro viril a los niños? Ahora, esto fue, fíjense bien, un rito ordenado por Dios. Ahora, ¿para qué? Era para señal del pacto hecho con Abraham y su descendencia, y también era el sello de la justicia de su fe. Ahora, todos los varones de la casa de Abraham debían ser circuncidados, todos. Y después cada varón de su descendencia al 8º día de su nacimiento. Vayamos por favor a Génesis 17:10, por favor. Le voy a dar lectura desde el versículo 9 para que podamos comprender un poquito. Aquí habla de Abraham y el pacto de la circuncisión. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Y dice el 10, este es mi pacto, que guardarán entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón que entre vosotros. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ¿qué? Y vosotros. 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto, ¿qué dice? Perpetuo. Dios, en el capítulo anterior, Dios había visto que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora Abraham decía: Señor, tú me has dado una promesa que me darás un hijo. ¿Cómo es que yo puedo saber que esa promesa es segura? Y entonces, ¿qué hace Dios? Le manda a que se circunciden, sella el pacto Dios. Dios es el que hace pacto con el hombre. Porque hay lugares donde te enseñan a pactar con Dios y eso no está bien. Aquí nosotros vemos cómo es Dios haciendo un pacto con su creación. Entonces, ¿qué significaba este pacto? Pongamos mucha atención porque es muy importante. Para el pueblo judío, este pacto significaba la consagración de un pueblo a Dios. Consagrar quiere decir apartarse del pecado, de lo malo, para servir ¿a quién? A Dios. Eso es lo que significaba. O sea que el pueblo de Dios iba a ser consagrado, muy independiente de todas las demás naciones, iba a ser consagrado para Dios. Iba a ser separado del mundo. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Hoy nosotros no nos vamos a circuncidar externamente, pero sí habla la Biblia de la circuncisión del corazón. Por eso es que quiero aclarar que la circuncisión vino a ser sinónimo para Israel hasta el punto que eran llamados los circuncisos y los gentiles eran llamados los incircuncisos. ¿Sí me explicó? Es por esto que, fíjense, los judíos no convertidos a Cristo los llaman los incircuncisos y actúan así a pesar de que ellos mismos, orgullosos de ser llamados los de la circuncisión, poseen solamente la señal, no el significado de la señal. ¿Qué es lo que hacen los judíos? Solamente poseen la señal externa de la circuncisión, pero muchos no poseen el significado de la circuncisión. ¿Cuál era el significado de la circuncisión? Comentamos ahorita que ellos se iban a consagrar para ser un pueblo. ¿Para quién? Ese es el significado de la circuncisión.
separarse del mundo para servir a Dios. Los judíos habían sido circuncidados solamente en su carne, pero en sus corazones no, hermanos, como se los había mandado el Señor en Deuteronomio 10:16, por favor. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro ¿qué? De vuestro corazón. Y no endurezcas más tu cerviz, dice el Señor. Le dice al pueblo. Ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que ¿qué? Ok, pregunto, ¿qué significa la circuncisión? Consagrarse, separarse del mundo para servir a quién. Entonces dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Dios quiere tu corazón, quiere que tengas un corazón consagrado, un corazón apartado de los hábitos y costumbres del mundo para que le sirvas a Dios. Y ese corazón también dice, y el corazón lo circuncidará de tu descendencia. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra, amados hermanos. Eso es muy claro. Cuando nosotros estamos apartándonos del pecado, estamos apartándonos del mundo para vivir en santidad y hacer las cosas como Dios manda, mi familia, mi descendencia lo va a ver. ¿Y cuál es el propósito de esta circuncisión? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Eso es lo que nos está diciendo en esta tarde el Señor. Y con toda tu alma. ¿Y cuál es el fin de todo esto? A fin de que vivas. O sea que me está dando a entender la Escritura que si yo verdaderamente no soy circuncidado de corazón, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a andar viviendo como los del mundo. Voy a andar haciendo aquí, haciendo allá y todo debajo del agua y no pasa nada y jijiji, jajaja. ¿Por qué? Porque mi corazón no está circuncidado a Jehová. ¿Y cuál es el fin de todo eso? Pues que se acortan los días de mi vida. Como dice la Escritura, tu pecado te alcanzará. Y si es cierto, tarde o temprano llegará la consecuencia. Pero Dios, que es grande en misericordia, está esperando a que te rindas a Él, a que dejes que Él circuncide tu corazón. Dios también le había mandado al pueblo de Israel a circuncidar sus oídos. Jeremías 6:10, por favor. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice así, libro del profeta Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Está haciendo una pregunta. He aquí que sus oídos son ¿qué? Incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. ¿No la qué? No la aman. Qué tremendo, pero el pueblo de Israel se había vuelto incircunciso en sus oídos por no amar la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, yo quiero decirles que la circuncisión era solamente asunto de cirugía menor, una operación manual, un corte en la piel. Era algo exterior, no interior. Y por eso los judíos continuaban gloriándose y al mismo tiempo, ¿saben qué hacían los judíos? Despreciaban a los demás, incluyendo a los efesios. Eso era, fíjense, una señal externa los hacía sentirse más que otros y menospreciaban a los demás. Por eso Pablo ahora hace una lista de las tragedias espirituales involucradas en tal separación. Regresemos a Efesios 2:12, por favor. Le sigue recordando Pablo ahora las tragedias espirituales. Les dice en Efesios 2:12,
En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, en primer lugar, los gentiles estaban sin Cristo. Antes de que escucharan y aceptaran la palabra de Dios, los gentiles no tenían ni parte ni suerte con el pueblo de Israel. No tenían nada que ver. ¿Ven por qué luego a veces en la Escritura nos encontramos que judíos y samaritanos no se llevan? Había una enemistad entre ellos. Cuando Jesús se acerca al pozo de Jacob para tener ese encuentro con la mujer samaritana se acerca a sacar agua del pozo y le dice: ¿por qué me pides agua siendo tú judío y yo samaritano? ¿Qué no sabes que los judíos y samaritanos no se llevan? Y eso es lo que nos deja ver a nosotros, que no tenían parte ni suerte los gentiles con el pueblo de Dios, lo cual también significa que no poseían esperanza alguna del Mesías. Acuérdense, en el Antiguo Testamento se había prometido al Mesías que iba a venir al pueblo ¿de quién? De Israel. El Juan el Bautista, ¿qué decía? Fue un hombre enviado de Dios. Juan el Bautista fue el último de los profetas y decía: preparar el camino, arrepentíos, hacer sendas derechas, ¿no? Les decía, preparar vuestro corazón, arrepentíos. ¿Para qué? Para la venida del Mesías. Y fue enviado Juan el Bautista al pueblo de Israel, fue enviado ahí en el río Jordán. Entonces esto nos deja ver a nosotros cómo es que esto era una tragedia para los gentiles, estar sin Cristo. En segundo lugar, los gentiles, dice Efesios 2:12, que vivían alejados de la ciudadanía de Israel. Alejados, esa palabra denota excluidos. ¿De qué? De la nación de Israel y de los derechos como ciudadano israelita. Los gentiles no tenían nada que ver con los judíos o los israelitas. Es decir, que ellos estaban excluidos de la nación judía y los derechos que Dios les había otorgado a ellos. Ahora, yo quiero decirte que así estábamos tú y yo. En tercer lugar, eran ajenos a los pactos de la promesa. Quiero decirles que Israel era una comunidad de pactos. Y estos pactos habían sido hechos con Abraham. Génesis 12:2, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 2 y versículo 3. Pablo les está recordando la condición en la que se encontraban, sin Cristo. Dice Génesis 12:2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias ¿de qué? De la tierra. Los pactos que habían sido dados al pueblo de Israel, no al pueblo gentil. Pero el pueblo gentil estaba ajeno de los pactos y las promesas que se le habían hecho a Israel. A Israel también se le habían hecho se le había hecho el nuevo pacto, la promesa del nuevo pacto. Jeremías 31, por favor, al 34. Jeremías capítulo 31 al 34. Aquí Dios les declara que habían sido reemplazados con un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Dice así: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa ¿de quién? De Israel, ¿verdad? Y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, fíjense, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, o sea, la ley de Dios, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán ¿por qué? Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más ¿de qué? De su pecado. Este es el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero decirles que los pactos de Dios ofrecían promesas de bendición si su pueblo obedecía fielmente las condiciones que Dios le pedía, ¿sí o no? La más grande bendición de todas, hermanos, era la seguridad de que serían librados a través de la acción del Mesías. ¿De qué Dios quería librarlos? De la esclavitud de su ¿qué? De su pecado. Eso es lo que quería hacer Dios con el pueblo de Israel. Y eso es lo que quiere seguir haciendo Dios con todos aquellos que se encuentran alejados del Señor. El cuarto, regreso a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 12. Hay otra cuarta tragedia. Como consecuencia, estos pueblos estaban sin Dios y sin esperanza. Los pueblos gentiles estaban sin Dios y sin esperanza. Ahora, esto no significa que ellos fueran ateos, ¿no? Porque tenían sus dioses de madera y de piedra y los adoraban, pero no conocían al único Dios verdadero. Estaban sin Dios y sin la esperanza de vida. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Bueno, Pablo ahora les va a hablar de la reconciliación, esa reconciliación de gentiles y judíos, pero esa reconciliación es dada acercándose a Dios por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:13, por favor. Dice así: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de ¿quién? Cristo. Por la sangre de Cristo. El pasado de los gentiles, quiero decirles que era desolador, o sea, era terrible, como cuando nosotros también, ¿no? Decía por ahí nuestro pastor, dice, nuestra vida antes de Cristo, ¿no? Y ahora nuestra vida después de Cristo. Y eso es muy importante. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Pues desoladora, ¿no? Sin esperanza, como dice ahí, ¿no, Pablo? Había dicho en el versículo pasado, ¿no? Sin esperanza y sin Dios, así era nuestra vida antes de Cristo. Y era una vida de miedo, de angustia, de dudas, de inseguridad, de desconfianza. Pero ahora dice Pablo aquí, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Todo esto en Cristo Jesús ha sido cambiado. Y parece ser que Pablo está pensando en Isaías 57:19. Vayamos a Isaías 57:19, por favor. Fíjense, esta es una promesa que Dios da a su pueblo. Produciré fruto de labios
paz, paz al que está lejos y al que, al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ahora, ¿por qué nosotros tomamos este versículo? Porque Pablo está diciendo en el versículo 13 de Efesios capítulo 2, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, que el pueblo que estaba cercano era ese pueblo hebreo, el pueblo de Dios, el pueblo judío. Ellos eran los que estaban cerca, pero el pueblo que estaba lejos eran los gentiles. Y cuando dice en aquel tiempo, significa en una ocasión, o en otro tiempo, o anteriormente. Estaban lejos, refiriéndose Pablo a los gentiles, y que no tenían esperanza de los pactos ni del gozo de la presencia de Dios, pero ahora han sido traídos al alcance de la gracia y del poder redentor del Señor. Ahora, ¿cómo se ha logrado esto? ¿Cómo es que Dios trae acerca a aquellos que no son judíos a su presencia, hacia con ellos? ¿Cómo lo hace el Señor? Dice ahí, ¿por la sangre de quién? De Cristo. Quiero decirles que Cristo dio su vida por nosotros y la dio voluntariamente y la entregó hasta la muerte como ofrenda por el pecado, por el bien de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren, lo dice Isaías 53, 11 y 12. Isaías 53, 11 y 12. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo ¿a quién? A muchos. Fíjense, la palabra justificar habla de ser absuelto, libre de cualquier delito o pecado, como aquella persona que se le acusa de un delito, lo llevan ante el juez, entra en proceso, no se le hace la investigación en el proceso, pero no se le encuentra culpable, entonces le dan su boleta de ¿qué? De absuelto, de libre. No hay delito y no hay culpa. Eso es lo que hace Cristo Jesús, nos justifica. Por eso dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los ¿qué? Por los transgresores. Así que ambos pueblos, hermanos, tanto judíos y gentiles, pueden ser traídos más cerca a Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y como resultado de ellos, de estar más cerca a Dios, ¿qué creen? Ellos también van a tener una reconciliación entre ellos por el sacrificio de Cristo. Ahora, lo aplico a mi vida. Ojo aquí. Aquí tenemos que aprender algo. Cuando una persona pone su confianza en Cristo, fíjense, es reconciliada con Dios, está en paz con Dios. Y si otra persona también pone su confianza en Cristo, se arrepiente de sus pecados, pone su confianza en Cristo, también es reconciliada con Dios. Ah, pero él es de la delegación de la Venustiano Carranza y yo soy de Milpalta. Bueno, pero los dos hemos sido reconciliados con Dios, ¿sí o no? ¿Existe alguna enemistad entre nosotros? No. No debe de existir ninguna enemistad porque hemos sido reconciliados por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Esas barreras de envidia, de orgullo, de cualquier otra obra de la carne han sido removidas por el sacrificio de Cristo. Esa enemistad ha sido abolida. Por eso Pablo les dice ahí en Efesios 2:14, miren. Y la consecuencia de esa ahora reconciliación es la paz.
Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? De pueblo gentil y de pueblo judío hizo uno, el pueblo cristiano, derribando la pared intermedia de separación. Cuando dice porque Él, se refiere a Cristo. Cristo es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y no solamente compró la paz por medio de su sacrificio. Es más, Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9:6, hermanos, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe ¿de qué? Príncipe de paz. Él es nuestra paz. Cristo Jesús es nuestra paz, hermanos. Así que al confesar a Jesucristo en nuestro corazón, con nuestra boca, estamos nosotros afirmando que anulamos toda división y hostilidad y toda separación o enemistad o desprecio de algunos con otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ambos hizo uno, y si el Señor de ambos hizo uno, pues nosotros también tenemos que saber que nosotros hoy somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Cristo rompió la pared intermedia de separación. Ahora, no se trata de una pared literal, ¿sí?, sino de la barrera invisible establecida por la ley mosaica y los mandamientos contenidos en las ordenanzas de esa ley. Eso hacía que se separara el pueblo de Israel de las demás naciones. Pero tristemente, fíjense, el pueblo de Israel cayó en el orgullo. El hecho de que ellos tuvieran como que Dios los haya escogido, fue la nación más insignificante del mundo, y por eso la escogió Dios. Y quiero decirte que Dios escoge lo más insignificante, lo vil y lo menospreciado del mundo. Eso escoge Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Escogió a la nación de Israel, le da sus mandamientos, ¿sí? Y ellos empezaron a sentirse algo. Creyeron que eran mejores que otros. Cayeron en orgullo, en autosuficiencia. Se volvieron independientes de Dios. Empezaron a idolatrar cosas que no debían de idolatrar. Y empezaron a menospreciar a los demás. Pero gracias a Dios que Dios en su grande misericordia, por medio de Cristo Jesús, de estos dos pueblos, gentiles y judíos, ahora ¿qué hace? Hace uno nuevo. Efesios 2:15, miren lo que hizo Cristo Jesús. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Miren, me llama mucho la atención porque Pablo nos deja ver en este versículo que todo el sistema de observancias legales constituía una barrera entre el gentil y el judío. Sí es cierto. O sea, que los judíos practicaban la circuncisión, no te sientas a comer con las manos sucias, llevaban a cabo sus purezas ceremoniales, y ellos, eso los fue llevando a tener una actitud de enemistad hacia con los gentiles. No estaban cumpliendo la ley con el propósito por el cual había sido dada. Por eso, ¿ven por qué estamos viendo nosotros el Sermón del Monte los domingos? La ley fue dada, pero para que se manifieste el amor de Dios. ¿A quién se le va a manifestar el amor de Dios? Pues aquel que reconoce su condición, se arrepiente y dice: Señor, yo te necesito.
Hay quienes no quieren aceptar el amor de Dios, la ley. Hay quienes, no, Dios, ¿para qué? No, yo así estoy bien. A mí, ¿sabes qué? Consígueme un buen trabajo y órale, ¿no? Su Dios es el dinero. Y le dan espalda al Señor y pasan los años y resulta que la situación es más difícil en sus vidas. Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo, el cual abolió toda. Abolir quiere decir anular o hacer algo inválido. Es decir, que Cristo con su propio cuerpo anuló las enemistades, hermanos. Le puso fin a esos mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Y para qué lo hizo? Para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el gentil que no es convertido en judío, ni el judío en gentil, sino que ambos son hechos un nuevo hombre. Vayamos a lo que Pablo les dijo a los corintios, 2 de Corintios 5:17. Dice así, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Ahora. ¿Para quién? Para el que está en Cristo Jesús. Y regresamos a Efesios 2:16. Fíjense todo lo que ha hecho. Pablo les está escribiendo a los efesios cómo eran ellos antes. Y todo lo que les está describiendo qué es lo que hizo Cristo Jesús. En el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las ¿qué? Había muchas enemistades entre el judío y el gentil. Y el día de hoy también puede haber muchas enemistades entre los cristianos. Porque nos olvidamos que Cristo Jesús nos ha reconciliado por medio de la cruz. Pablo, ¿qué está haciendo? Está expresando con claridad que es mediante la cruz o por medio de la obra expiatoria de Cristo, es posible que Dios perdone nuestros pecados, tanto de los judíos como de quienes, de los gentiles. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Realmente eso es una bendición de parte de Dios. La palabra traducida aquí, reconciliar, significa un intercambio completo. Mediante la cruz. Entonces, ¿qué era lo que los tenía en enemistad? El pecado, había envidia, obras de la carne. Los judíos se sentían orgullosos, envidiosos, y luego los gentiles tampoco se dejaban, pues peor tantito, hermanos. Y eso los hacía que estuvieran en enemistad entre ellos y también ¿con quién? Con Dios. El pecado causa enemistad, hermanos. Tarde o temprano nos va a causar enemistades. Y es verdad, cuando una persona anda en santidad y el otro anda no viviendo en santidad, ¿tú crees que pueden compaginar? ¿Verdad que no? O andamos en santidad o no andamos. Como decían por ahí, ¿no? Los lobos, ¿con quiénes se juntan? Con los lobos, ¿no? Las ovejas, ¿con quién se juntan? Con las ovejas. O sea, todo según su género. El que es santo, ¿con quién se va a juntar? Y el que es impuro, ¿con quién se va a juntar? Pues con los impuros. Todo, decía Génesis, reproduzcase todo según su género. Y sí es cierto, si una persona no ha nacido de nuevo, o sea, es una persona impura. Ahora, no estoy diciendo que Dios lo está desechando. Mientras tenga vida, Dios le está dando la oportunidad de ser reconciliado con Él mediante la cruz.
mediante el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si esa persona no quiere, bueno, pues se va a juntar con los que andan viviendo impuramente. Pero el que es puro, el que es nacido de nuevo, el que ya ha creído en Jesús, ese se va a juntar con los que quieren estar viviendo en santidad. Ahora, yo quiero decirles que en todas las iglesias hay gente que es nacida, hay gente que no es nacida de nuevo. Y gloria a Dios por los que no han nacido de nuevo, porque Dios les está permitiendo que escuchen el Evangelio para que en algún momento den la respuesta de arrepentimiento en su corazón y decidan vivir en santidad con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Por eso es que los que por la gracia de Dios ya hemos sido reconciliados, no podemos menospreciar a los demás. No podemos estar como el judío orgulloso. No, yo ya soy cristiano. No, tú todavía no eres creyente, nacido de nuevo. Apártate de mí, pecador. No debemos de hacer eso. Sino que debemos de tener misericordia como Dios la ha tenido de nosotros. Sí. ¿Y qué es lo que debemos de hacer con esa persona? Llevarlo a los pies de Cristo, a la palabra. Oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo sigue tu vida? ¿Cómo vas en esa situación que tú me habías platicado? No, pues la verdad es que todavía me cuesta trabajo. Oye, vente, vamos a orar. Mira, la Biblia dice, te voy a dar un versículo que Dios me está mostrando para edificación de tu vida. Mira, dice así. Y le das el versículo y oras por él. ¿Y qué crees? Deja que Dios obre. Que Dios haga su voluntad. ¿Por qué? Porque mediante la cruz se puede reconciliar al hombre con Dios. Vayamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 14, me parece. Permítanme tantito. Así es, Colosenses 1:14. Fíjense, dice Pablo en la iglesia de Colosas, les dice claramente, dice, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre. Okay. La palabra redención significa comprar a precio de. Te está redimiendo. Colosenses 1:14. Pablo les dice, les está hablando que en Jesús, en quien tenemos redención, o sea, en quien hemos sido comprados, ¿por qué? Por su sangre. Tenemos redención por su sangre, el perdón ¿de qué? De pecados. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Así es. Por eso es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados, ¿verdad? Y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Regresamos a Efesios, por favor. Versículo 17 dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, o sea, a ustedes que estaban lejos. A eso vino Cristo Jesús, a anunciar las buenas nuevas de paz. Y a los que estaban también cerca, o sea, a los judíos y a los que gentiles les vino a anunciar las buenas nuevas de ¿qué? De paz. Ya sabemos que Cristo es nuestra paz, hermanos, y que Él hizo la paz mediante el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Nos reconcilia con el Padre. Dice el 18:
porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Esto nos habla de que, fíjense, los judíos estaban cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento de Dios. Tenían las escrituras, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Pero los gentiles estaban lejos. ¿Por qué? Porque no conocían nada de Dios, o llegaban a conocer muy poquito lo que decía la gente, y estaban lejos. Ahora, ¿qué es importante aquí reiterar? Que nadie puede salvarse por buenas obras, o por conocimiento, o por ser sinceros. Hay mucha gente que dice que yo soy bien sincero con Dios. Sí, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que te arrepientas de tus pecados, que pongas tu fe en Cristo Jesús, que seas un hijo de Dios y que vivas en santidad todos los días de vida que Dios te preste, obedeciendo el mandamiento de Dios, obedeciendo su palabra. Pero muchos piensan que porque tienen conocimiento, porque son sinceros, porque hacen buenas obras, van a ser salvos. No, la Biblia no enseña eso. Necesitan verdaderamente a Cristo en sus corazones. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Estaba acercando a pueblo judío y gentil hacia Él. Y es lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Nos acerca a Él por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Versículo 19, Efesios 2:19. Por eso Pablo les dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos ¿de quién? De los santos. Y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Quiénes son los santos? Un santo es aquel que se aparta diario busca apartarse del pecado y la maldad para agradar a quién. Ese es un santo. Aquel que se da cuenta que lo que está haciendo está mal. ¿Cómo se da cuenta? Porque se está exponiendo a la palabra de Dios y dice: está mal lo que estoy haciendo. Es sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, miren, hemos sido sellados con las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía de la salvación. Hemos sido sellados. Cuando nosotros tenemos ese sello, quiero decirles que el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia, nos hace percibir, nos hace sentir que estamos haciendo algo mal, que estamos hablando de más, que estamos actuando de una manera que no es correcta. Y a veces somos insensibles a la voz del Espíritu Santo y no queremos cambiar nuestras decisiones o nuestras actitudes. ¿Y qué hacemos? Contristamos al Espíritu Santo, o muchas veces cuando llegamos a estar pecando, lo apagamos en nosotros. Y luego a veces por eso: pastor, es que no sé, ya no siento a Dios. Bueno, ¿por qué? Porque estás practicando algún pecado. Y pecado, acuérdense de esto, el pecado siempre corta la comunión ¿con quién? Con Dios. Siempre la corta. Ahora, ¿qué es lo que restablece mi comunión con Dios? El arrepentimiento y confesión de mis pecados. Ahora, el arrepentimiento no nada más es decir: Señor, perdóname, ya no lo voy a hacer. No, eso no es arrepentimiento. O llorar: Señor, me duele, ya no lo voy a hacer. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es: Señor, ya me di cuenta, sí te va a doler. Yo les he enseñado que la Biblia nos deja ver que el arrepentimiento conlleva 3 cosas. Convicción de que eres pecador, porque el Espíritu Santo te está redarguyendo que estás pecando. Convicción de pecado, confesión de pecado y contrición de pecado. O sea, esas 3 cosas es el arrepentimiento. Y eso te lleva a decir: Señor, de aquí en adelante voy a tomar tu palabra y voy a esforzarme por vivirla. Voy a humillar mi corazón todos los días, diario. ¿Para qué? Para pedirte que me ayudes a cambiar en esta área de mi vida. Y perdóname por contristar a tu Espíritu Santo. Perdóname porque muchas veces lo resisto. Me está hablando a mi conciencia y yo resisto y resisto. Y entonces
Eso es lo que Dios no quiere, porque entendamos que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir ser miembro de la familia de Dios? Se refiere a los que ya son redimidos por Cristo, los que han sido comprados. Ahora, ¿para qué ahora somos miembros de la familia de Dios? Fíjense, el propósito tan hermoso de Dios, versículo 20 y 21. Para ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, ¿qué? Mismo. 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, ¿en quién? En el Señor. ¿Qué significa ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Bueno, sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Sobre toda mi vida tiene que ser edificada sobre la palabra de Dios. Es decir, que yo me tengo que sujetar a lo que me dice la palabra de Dios, que yo tengo que girar alrededor de lo que Dios me dice que haga, no que Dios gire alrededor de lo que yo quiero que Él haga por mí. Eso es ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, fíjense, ahí hay una armonía en el edificio. Bien coordinado hay armonía. Esto habla de la iglesia. Que la iglesia no es un edificio, la iglesia son todas aquellas personas que han nacido de nuevo espiritualmente, que tienen al Espíritu Santo, que tienen la identidad de Cristo. Miren, somos justificados, o sea, somos declarados no culpables. Romanos 3:24, por favor. Esa es nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Por eso hay una alabanza que dice: fui resucitado con Cristo mediante la fe en el poder de Dios. Triunfante, victorioso Jesucristo. Y no le sigo porque, wow, Él ya venció, dice la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Somos justificados. Romanos 3:24. ¿Qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Siendo justificados. Esa es nuestra verdadera identidad. Hemos sido declarados no culpables del pecado. Pero quiero decirte algo, que cuando nosotros pecamos y verdaderamente no nos hemos arrepentido sinceramente y de todo corazón y trabajamos en esas áreas de nuestra vida, el acusador de nuestras almas va a estar yendo con Dios. Ahí está, no que muy cristiano, y no, ahí está, mira, va a todos los servicios, míralo, y sigue otra vez en las mismas, y está así, y mira, y el enemigo aprovecha para estarte bombardeando la cabeza. Y entonces, ¿qué sucede? No, es que, híjole, Señor, es que no me vea nadie, que esto y que lo otro, ¿no? Y de repente anda uno todo oprimido. Es más, quiero decir, el pecado atonta. ¿Qué pasó? Ay, no. Sí, eso hace el pecado, nos atonta los sentidos espirituales. No discernimos. Porque nos olvidamos de nuestra verdadera identidad. No, Señor, yo soy verdaderamente declarado no culpable delante de ti. Romanos 8:1 también nos dice, ¿no? 8:1 y 8:2. ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos 8:1 y 8:2? Dice Pablo, pero fíjense, Pablo con una convicción, la boca habla de lo que el corazón está lleno. En Pablo había una verdadera identidad en Cristo, sabía quién era Pablo en Cristo Jesús. Dice, ahora pues, ninguna condenación, la palabra condenación es sentencia de culpabilidad, hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús.
Los que no andan conforme a la carne. Aquí la palabra andar significa diario de vivir. Los que no andan en las pasiones desordenadas, malos deseos, los que no andan en pleitos, en celos, en adulterios, en fornicaciones, los que no andan conforme a la carne, esos no hay ninguna sentencia de condenación sobre ellos porque están viviendo en Cristo y andan conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y ¿de qué? De la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Así es. Esa es la verdadera identidad en Cristo. Y sabes que esa identidad en Cristo te lleva a vivir en armonía con Dios. Mira, estamos unidos, ya estamos unidos. Gracias a Dios que nos unió Dios. El Padre nos reconcilió con Él por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo y entramos en esa unidad y en esa armonía. Es como cuando tú en tu casa, en tu familia, todo está muy hermoso, muy armónico, cada quien hace sus quehaceres y todo va saliendo bien, pero de repente, ¡pum!, se enojan por cualquier cosa y luego ya no se quieren hablar, se rompe la armonía. Y no quieren utilizar los principios de la palabra de Dios para poder ir y perdonarse y entrar de nuevo en reconciliar esa armonía. Así pasa lo mismo con Dios. ¿Por qué? Porque le estamos dando cavidad ¿a quién? Al enemigo, a la carne. Y luego de repente, tantito le damos a la carne y tantito el enemigo, ¡zas!, como decía Pedro, ¿no? Que anda como león rugiente buscando a quién, ¿qué? Devorar. ¿Cómo anda un león buscando nada más qué? La presa. La carne. Y así anda el diablo, nada más anda buscando tantito que tú le des entrada en tu carne, en una situación carnal, y ¡zas!, se va sobres. Dicen los chavos, sobres y ¡zas! Pero gracias a Dios que podemos estar, como dice Santiago, sometiéndonos pues a Dios, sometiéndonos a que, no, Señor, yo soy un hijo de Dios. Tú has dicho que soy santificado, Señor, y he sido acepto por Cristo Jesús, y que soy recto y que soy santo, Padre, y que tú quieres que yo viva en armonía contigo, y ayúdame, Señor, en medio de esta situación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y eso es lo que Pablo, ahora, ese edificio bien coordinado habla de armonía. Es la iglesia en Cristo. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, pues más o menos, hermano, puede orar por mí. Hay esa libertad hasta para pedir oración. Pero a veces cuando no estamos en esa armonía, a lo mejor unos sí y otros no. ¿Cómo estás? Bien, bien, hermano. Sí. Nos vemos, hasta luego. Y no buscan esa armonía de hermandad, esa coinonía. Porque traen acá pensamientos que no son de Dios, o traen sentimientos y emociones que no nos dejan ser libres. Dios nos quiere hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Que haya una armonía en el cuerpo de Cristo. Que si se rompe, no está diciendo, nunca dice la Biblia que no se vaya a romper la armonía. Claro que se llega a romper en algún momento, pero ¿para qué creen que dejó Dios los mandamientos? ¿Para que se siga rompiendo la armonía o para que trabajemos en unir esa armonía? En reconciliar esa armonía. Porque somos seres humanos y fallamos muchas veces. Ahora, esa armonía se vuelve a reconciliar poniendo en medio de nosotros a Cristo Jesús y sus mandamientos. Que todos nos sujetemos a lo que dice Dios, su palabra. Y todos sujetándonos a lo que dice su palabra, somos un edificio que va madurando. Y dice el 22, fíjense, en quien ustedes también son juntamente, ¿qué? Edificados. Somos edificados. ¿Para qué vamos a ser edificados en la palabra de Dios, en esa armonía que Dios quiere? Para morada de Dios, ¿en el qué? Para que se manifieste más la presencia de Dios, de su Espíritu Amén, Santo aleluya. en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Pero todos tenemos que estar haciendo nuestra parte que nos corresponde. Es muy hermoso porque fíjense, hoy no podemos justificarnos, El Señor ya, gracias a Dios, nos mandó un calendario mensual de estudio del plan de lectura diario.
¿Saben para qué lo hizo el Señor? Para traer ¿qué? Armonía. Así es. La unidad ya está, pero falta la armonía. Y esa armonía se tiene que dar cuando cada uno de nosotros voluntariamente decimos, sí, Señor, Señor, yo voy a leer lo que tú me mandaste a leer este mes. Ahí está el plan de lectura. Gracias, Señor. Algo me vas a hablar, Señor. Pero cuando no lo hacemos, eso habla de que está rota tu armonía con Dios también. Que tienes más armonía con la carne que con lo espiritual. Y ahí pues la verdad es que no se va a manifestar la presencia estás apagando y contristando al Espíritu Santo. Y cuando eso pasa, a veces nosotros llegamos a pensar, no, es que creo que está pasando esto, creo que está pasando el otro, creo que aquí, creo que allá. Y entonces entramos en puras suposiciones carnales y ya no discernimos espiritualmente porque ya está rota nuestra armonía con Dios. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros estemos en armonía con Él para que discernamos espiritualmente conforme a la palabra. Que lo que está pasando en la iglesia o en la familia o en el trabajo, lo disciernamos conforme a la palabra. Tenemos que filtrar esas situaciones conforme a la palabra de Dios. Ay, en el trabajo se me puso al brinco el patrón y yo también me le puse al brinco al patrón, también le respondí. ¿Qué está pasando ahí? Pues un pleito, una obra de la carne, dice Pablo en Gálatas capítulo 5. ¿Y cómo se restaura, Señor, esto? Pues dice que primero tengo que ir a hablar con Él a solas y pues a hacer lo que entendamos que estamos mal los dos. Porque ya nos enganchamos ¿en qué? En la carne, y eso rompe la armonía y ya ni trabajamos a gusto. Cada quien hace su chamba y yo hago lo mío y a veces hasta las cosas nos salen mal, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué pide Dios? Que utilicemos el principio de Dios para restaurar esa armonía. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. Pero primero se empieza a restaurar nuestra armonía con Dios, para que seamos esa morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Ay, Señor. Si se dan cuenta, el capítulo comenzó describiendo Pablo de los gentiles, como antes estaban muertos, ¿sí o no? Estaban depravados, así estaban los gentiles, eran diabólicos y desobedientes. Pero aquí fíjense cómo acaba Pablo. Acaba con los mismos gentiles, pero ya los gentiles ya eran purificados, limpios de toda contaminación de la carne y del espíritu, y ahora ya estaban constituidos como una morada de Dios en el espíritu. ¿Cuántos quieren así acabar como estos? Así es, que sigamos siendo una morada de Dios en el espíritu. Y si has roto tu armonía con alguna familiar, con algún hermano y no has querido restablecer esa armonía, quiero decirte que es porque no has restablecido primeramente tu armonía con Dios. Si has ofendido a una persona con palabras o con actitudes o con acciones engañosas también, tienes que restablecer esa armonía yendo a pedir perdón a Dios primeramente y reconocer que has estado viviendo mal delante de Dios. Y después vas con aquella persona y restableces esa armonía. Ahora quiero decirte que va a costar trabajo restablecer la armonía, va a llevar un tiempo, no es de la noche a la mañana volver a ganarse la confianza, pero se trabaja y en Cristo Jesús se puede. ¿Cuántos dicen amén? Claro, Dios nos está dando la oportunidad esta noche de restablecer nuestra armonía con Él, ¿verdad? Los que la hayan roto, los que no, pues gracias a Dios sigan manteniendo su armonía con el Señor, sigan permaneciendo firmes, obedeciendo a Dios, para que sigan siendo esa morada espiritual de Dios, donde el Espíritu Santo se manifieste. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Agradecemos tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres el Dios de verdad. Siempre nos hablas con tu verdad, Señor. Y tú esperas a que nosotros también te hablemos la verdad. Nos has dado ejemplo de los gentiles, como ellos, Señor, estaban muertos, depravados, diabólicos y desobedientes.
muertos en sus delitos y pecados, pero tú tuviste a bien enviar a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, Señor, para morir en esa cruz del Calvario, para reconciliarnos contigo. Y te damos gracias, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. Hoy reconocemos que en algún momento hemos roto nuestra armonía contigo. Perdónanos. Y la armonía se rompe cuando nosotros cometemos algún pecado, que te ofendemos a ti, Señor. Hoy nos arrepentimos verdaderamente, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia, Señor. Solo tu sangre bendita y preciosa nos limpia de todo pecado. Limpia nuestras conciencias, Señor. Confesamos nuestros pecados en esta noche. Reconocemos, Señor, nuestra transgresión, nuestra iniquidad. Reconocemos, Señor, que contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso, Señor, ha hecho que se rompa la armonía contigo y con los demás también. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ofender a nuestro prójimo con malas actitudes, malas palabras, engaños, malos deseos, malos sentimientos también, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos. Hemos fallado, hemos cerrado en el blanco, Padre. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos por tener malos pensamientos hasta de nuestros propios familiares o nuestros propios hermanos y creerlos, Señor, y todavía ejecutarlos. Perdónanos. Eso ha trabajado más que se rompa la armonía, y nosotros no hemos querido hacer nada por restablecer esa armonía. Ayúdanos, necesitamos tu ayuda, no podemos. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, yo me rindo a ti en esta noche. Rindo mis propios caminos, Señor. Rindo todo mi ser, rindo mi corazón, Señor. Mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame a reconciliarme contigo mediante el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdame a reconciliarme con aquellas personas que estoy en enemistad, Señor. Perdóname por misericordia. Yo creo que tú, Señor, enviaste esta palabra viva y eficaz para podernos ayudar, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu perdón a mi vida. Gracias por tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque tú derramaste tu sangre bendita y preciosa para perdón de mis pecados. Yo sé, Señor, que hoy tú me has perdonado, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y te damos la gloria, Señor. Solamente a ti, Señor Jesús. A ti sea toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Al único y soberano Dios, inmortal, invisible, al único que vive y reina por los siglos de los siglos, al que es, al que era y al que ha de venir pronto, y no tardarás, mi Señor. Mi amado Señor Jesucristo, te adoramos, te bendecimos en esta noche, anhelamos tu presencia, Señor. Como decía la alabanza: ven, Señor Jesús, ven, Señor, y límpiame. Una novia pura yo quiero ser, Señor, cada día de mi vida. Que tú me prestes, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Padre eterno y celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gloriosos en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Puedes tomar tu lugar, ya casi terminamos. Vamos a tomar un tiempo para sembrar en la obra del Señor. Acción de gracias
algo de lo mucho que el Señor nos ha dado. Si alguien, vamos a leer una cita bíblica en segunda carta a los Corintios, capítulo 9, le vamos a dar lectura al versículo 7. Si alguien requiere algún sobre, puede levantar su mano, el hermano previamente se lo alegará. Segunda carta a los Corintios. Vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra del Señor. Dice: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Eso es lo que nos pide el Señor, que todo lo que demos lo demos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con alegría, no importando la cantidad, ¿verdad? Dios nunca nos va a pedir más de lo que Él no nos da, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por que hasta el día de hoy, ¿verdad?, ha tenido misericordia de nosotros, ha sido bueno con nosotros, hasta el día de hoy no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, Padre, por su misericordia, Señor, que no han decaído, Señor, que nuevas son cada día, cada mañana, Señor. Gracias. Gracias por el cuidado que usted ha tenido con nosotros, Señor. Gracias por sus bendiciones que recibimos, Padre, aún sin merecerlas, Señor. Bendiciones que recibimos sin pedirlas. Gracias, Dios. Su palabra dice que todo lo que demos, lo demos con todo nuestro corazón. Algo de lo que hemos recibido, de lo mucho que hemos recibido en este día, en esta semana, Señor. Traemos, Señor, para que esta obra continúe, Señor. Gracias le damos, Padre. Le pedimos, Señor, que usted siga obrando en nuestras vidas, Señor. Que usted siga poniendo en nosotros el querer como el hacer, Señor, en su buena voluntad. Gracias, Padre. Ayúdenos a ser bondadosos, ayúdenos a ser generosos también, Señor. Padre, que cuando usted nos dé más, así también nosotros podamos aportar, Señor. Gracias, Dios. Le damos en el nombre de Jesús. Amén.